El duodeno fijo mide 25 centímetros, porque hay un duodeno que es móvil, y ahora va en la parte de la anatomía. El yeyuno, 1 metro, el hígado, 1,60 m. Casi, en promedio, por ahí sumando son casi como 3 metros. Que varía en cada persona. No es mucho, pero ya son como 3 metros. Entonces son 3 metros en los cuales uno se puede confundir y decir, bueno, 3 metros serán hipotéticamente hablando así, ¿no? Tenemos esto de acá hasta acá son 3 metros. Sí, pero yo sé que la mucosa tiene que entradas y salientes, ¿no? Y tiene micro velocidades. ¿Y qué pasa con la superficie? Realmente es una superficie mucho más grande, es como una alfombra que se dobla. Entonces, para poder entender la anatomía del intestino delgado, solamente la parte, voy a tocar la parte funcional. Entonces deben saber que en realidad no son 3 metros, pues, en términos fisiológicamente hablando. Anatómicamente lo podemos hacer, pero fisiológicamente debido a esas microvellosidades que ya vamos a ver acá, a esa estructura que adopta de válvulas conniventes, ¿no? La superficie, miren las vellosidades acá. Esa superficie aumenta mucho más que 3 metros, ¿no? Entonces las vellosidades están recubiertas por epitelio. Debajo está la lámina propia, por ahí está la circulación capilar, venosa y arterial, y la circulación, en este caso verde, la circulación linfática, que es la que se va a encargar de recoger las grasas que se van a digerir en la luz, que van a pasar a través de todo esto y van a llegar a los capilares linfáticos. Ya vamos a ver qué tipo de grasas van a llegar ahí, ¿verdad? Muy bien. Y entonces el esquema dice, doctor, o sea que aumenta mucho la superficie, sí, por la vellosidad. Y encima la vellosidad tiene estas celulitas que aumentan mucho más su superficie. ¿Cómo se maneja? Velocidad. ¿Se entiende? O sea, todavía aumenta mucho más. Aumenta mucho más. Las bacterias o toxinas atacan generalmente las microvellosidades. ¿Ya? Entonces va a haber problemas de digestión, de absorción y hasta de secreción, dependiendo cómo actúe la toxina o la bacteria en sí. Ese es el blanco de acción. Entonces ahí está el intestino delgado que evidencia las vellosidades, pero dentro de las vellosidades, esos no son dedos diciendo yo quiero probar todos, no, son vellosidades. Dentro de las vellosidades se encuentran estas válvulas. ¿Cómo se llaman? O sea que la vellosidad será esta. La vellosidad será esta. Esa será una vellosidad. ¿Y tiene células que son micro? Vellosidades. ¿Estas válvulas cómo se llaman? Estoy intestino delgado. Ahí está, ¿cómo se llama? Las tripas de liebre. Las tripas de liebre. O sea que el epitelio tiene un epitelio de revestimiento, sí. Pero a diferencia del epitelio gástrico, tiene la presencia de células K pisiformes. Eso no encontramos en el epitelio gástrico, ¿se acuerdan su histología? ¿No? Y en el fondo de las tripas nosotros también encontramos otros grupos celulares. Son células regenerativas porque esta de acá constantemente se está descamando y constantemente se está regenerando. Venimos de las células de Pale, las células enteroendocrinas. Acá, ¿se acuerdan qué tumor se originaba? Cuando llegaba al colon también. El tumor carcinoide se origina en las tripas de Lieberkühn a nivel de las células enteroendocrinas. Había un dato que faltaba complementar al tumor carcinoide. El tumor carcinoide tiene que llegar al hígado, su secreción. Pero el hígado lo bueno es que lo inactiva. Cuando el tumor carcinoide es muy grande, más de 2 centímetros, hace metástasis y ahí origina todos los problemas de diarrea, broncoconstricción, etc. Muy bien, ahí está, intestino delgado, las microvellosidades. De nuevo, insistimos, la lámina propia, el capilar linfático está ahí. No porque le gusta estar ahí, sino está esperando la digestión de las grasas que están a nivel de la luz. Acá está esperando. Está esperando que se absorba y que llegue y lo pase a las vías linfáticas, que finalmente desemboca más en la circulación sanguínea, como ustedes bien saben. Y ahí está, los pliegues circulares al final no son 3 metros, al final todo eso, vellosidad, la forma de los pliegues, las vellosidades, las
microvelocidades, al final hacen que la superficie sea de 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados, no son 3 metros, intestino delgado. O sea, 3 metros serán anatómicamente, visto por fuera, pero por dentro, la superficie de digestión y absorción, sobre todo, es de 200 metros cuadrados. ¿No? ¿Cuánto medía el intestino? 3 metros. El ancho 0.11 y su superficie, su área, 200 metros cuadrados. Por esto, ¿no? Por las válvulas de Kerckring, por las vellosidades y las microvellosidades. Muy bien. Crece más de 600 veces. Todo eso. ¿Qué pasa en el duodeno? Doctor, tengo estas vellosidades. ¿Estas cómo se llaman estas fritas? Ahí están las células de Pareto, ¿no? Y ayuno, miren, ¿cuál es más absortiva? ¿Cuál aumenta más su longitud? ¿El duodeno o el ayuno? Aquí viene el hilio a medida que avanzamos en el intestino delgado. Acá hay unos folículos, linfoides, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí está. Este es visto de manera es muy difícil determinar a veces la división entre duodeno y ayuno, anatómicamente y también dentro de la endoscopía. Se calcula nada más por la distancia. Entonces, esta de acá tiene una característica especial y esta de acá también tiene una característica especial. Acá sí en el hilo es más evidente, es menos. Es más la presencia de folículos linfoides, no son tan extensos. Esas glándulas que están a nivel cortical, ¿cómo se llama esta línea roja? Que delimita mucosa de su mucosa. La muscular mucosa. En la submucosa del duodeno se encuentran las glándulas de Ruber. Esta de acá es un corte coronal, acá un corte transversal. Obviamente es la manera en que se ha hecho el corte acá y el corte acá. Entonces, ¿qué secretan acá hacia la luz? Las glándulas de Brunner, ¿qué secretan hacia la luz de la submucosa? Moco. ¿Y moco rico en qué? Bicarbonato, ¿se acuerdan? Ácido base. De ahí viene, de las glándulas de Brunner. El bicarbonato está aquí. Función del duodeno: si secreta bicarbonato, neutraliza el quimo ácido que viene del estómago, ¿se acuerdan? Aquí ya se denominan quietas del Hebrew a nivel de ¿dónde? De ayuno. Están más desarrolladas que acá, sí, es verdad. Y ayuno lo tiene más desarrollado. Acá hay más glándulas de Brunner. Por eso se puede hacer esa distinción histológica. Se encuentran más glándulas en el nivel de duodeno irregular, ¿dónde? En la línea de Hebrew. Porque la glándula de Brunner generalmente el bicarbonato está producido más en el duodeno. Eso es una característica que se puede diferenciar en la histología. Vellosidades más largas, por supuesto. Ahí se organiza más que todo las funciones de digestión y absorción. No quiere decir que el duodeno no lo haga, pero básicamente es neutralizar el quimo. Y las placas de Peyer que encontramos acá a nivel de hilo. Y básicamente son absortivos. Como pueden ver, por su disminución de sus vellosidades tendrán más proceso digestivo, no tanto, más bien absortivos. Muy bien. Acá está la cripta, glándulas de Brunner, estamos acá. ¿Qué intestino será este? Pues duodeno, productores de moco y bicarbonato, o un moco rico en bicarbonato, acá se ve muy bien. Y miren la red, a nivel de la almeida afro. Miren ese capilar, lado arterial y lado venoso. Y miren quién se pone entre los dos como un saco ciego. ¿Quién? El vaso linfático, esperando la absorción. ¿Qué células encontramos acá? Células K pisiformes. También lo producen, pero en conjunto con las glándulas de Brunner. Muy bien, acá vamos a seguir esto de acá. Había unas celulitas al fondo, ¿cómo se llamaban? No, las células regenerativas. ¿Se acuerdan que yo decía que la mucosa del intestino constantemente se va descamando? Sí, pero como tienen el fondo de las criptas, tienen células, hay renovación mitótica cada 24 o cada 36 horas, o sea, por día si quieren. ¿No? Hay procesos de célula madre, la célula de padre también son procesos de se puede diferenciar, hay mucosas, endocrinocitos, enterocitos, muy bien. Ahí está, más detalladas, células madre, célula de padre, o de Palet, como quieran. Función de la célula de Palet: 3 mecanismos que impedían peristaltismo, impedían el ascensor de crecimiento para el bacteriano. Peristaltismo, acidez, la acidez, y la célula de Palet contribuye en el órgano porque da enzimas, alfa-desensina, lisocimas, guanilina. Contribuyen un poco a la defensa, pero no es tan importante como el peristaltismo. Ahí está, secretando la célula de Palet, de color amarillo. Ahí está.
Tiene alfa defensinas, que son bactericidas, lisosimas y guanilinas. Ahora sí. El vibrio cólera. El vibrio en cólera. ¿Qué parte del intestino afecta? Afecta principalmente las quitas de hierro. ¿Por qué? Porque ahí dice que doctor, por acá hay una secreción de cloro. Sí, y ahí más que todo, por ahí es donde actúa el vibrio cólera. Ya vamos a llegar con más detalle. A ver, también en el epitelio, las placas de Peyerl ¿dónde estaban? ¿Se acuerdan? Más en el hilo, ¿no? Ya. La placa de Peyerl tiene células T, es un tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Qué otro nombre tiene? Mal, ¿no? Mal. Tejido linfoide asociado a mucosa, los griegos hablan así, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Hay unas células M. Estas células M se crean en una globulina. Cuando llega un antígeno, por ejemplo, una toxina de una bacteria colónica o intestinal, esta responde a las células M y lo presentan al macrófago, a nivel abajo de la lámina trófica. Entonces se activa la placa de Peyerl, se activan los linfocitos circulares, inmunoglobulina A, y entonces ¿qué se secreta hacia la luz? Inmunoglobulina A. Entonces ya tenemos los tres mecanismos de defensa para evitar el sobrecrecimiento bacteriano: el peristentismo, la acidez del estómago y la secreción local a nivel de inmunoglobulina A junto con la célula de Panel. O sea, responde, o sea, si llegan antígenos extraños, doctor, si llegan pues los antígenos de esa bacteria a ese nivel, se activa la célula M, lo presentan al macrófago y el macrófago, ¿cuál es la función del macrófago? Fagocitar. Pero siempre la función del macrófago es hacer fagocitación y todo lo que quieran, pero siempre le es insuficiente y siempre tiene que pedir ayuda. Ese es el factor común de la inmunología. El macrófago imbuye, pero siempre le tiene que avisar a alguien, porque dice, ¿sabes qué? Yo voy hasta donde pueda, pero siempre voy a activar a otras células. Entonces, ¿a quién aplica? A las placas de Peyerl. Entonces, ahí recién esta de acá tiene una opción un poquito más eficiente que el macrófago. El macrófago por sí solo nunca lo va a poder hacer. Lo mismo ocurre en la TBC. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos la inmunoglobulina A. En la segunda exposición ya no hay ningún problema. Ahí va a llegar los. Bueno. A ver, vamos a ver. Supongamos que ustedes terminan los todos. Supongamos. ¿Te parece?